Bienvenido a mi canal Aprovecha el Día. Y aprovecha el día aprendiendo este nuevo tema que te va a interesar. Se llama la firma. Aperturamos este tema de la firma con esta frase que nos va a dar camino para toda la sesión. Quien firma lo escrito, afirma. Bien. La firma es la ruta para asegurar nuestro patrimonio. Es una figura muy importante que todos los días la utilizamos, a veces sabiendo o a veces no sabiendo, pero en ambos casos las consecuencias son fatales si desconocemos su trascendencia. ¿Qué es la firma? La firma son aquellos trazos escritos con los que una persona se identifica para prestar conformidad en algún documento y que la obligan con respecto a su contenido, del que queda notificado y presta conformidad. Es decir, la firma es un rasgo personal que nos permite comunicarnos con el mundo y estar de acuerdo en los actos que podamos hacer. Bueno, aquí tenemos por ahora otro concepto, un concepto legal de firma. De acuerdo con el autor Guillermo Cabanelas de Torres, la definición de firma proporcionada por el Diccionario Jurídico Elemental es nombre y apellido o título que se pone al pie de un escrito para acreditar que procede de quien lo suscribe, para autorizar lo allí manifestado, para obligarse a lo declarado. ¿Sí? Lo podemos observar, es un acto altamente voluntario, salvo prueba en contrario. Otro concepto de firma son los rasgos inequívocos que identifican a una persona y que deben asentarse de puño y letra. Este último elemento, es decir, estas dos palabras de puño y letra, ¿sí? Más adelante las vamos a explicar. Por ahora tenemos el concepto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el ministro José María Abascal Zamora. Y señala que es el conjunto de signos manuscritos por una persona que sabe leer y escribir, con los cuales habitualmente caracteriza los escritos cuyo contenido aprueba. Esto es muy importante que tengamos en consideración esta postura de la Suprema Corte en lo que se refiere a la firma. Por otra parte, también se conoce ese momento de puño y letra, también se conoce como firma autógrafa. Y esto nos va a dar mayor claridad. En esta lámina circular dice, ¿qué es de puño y letra? De puño y letra quiere decir que está escrito a mano por la persona que lo ostenta y afirma ser la propietaria de ello. Formas de la firma. La firma se puede anotar el nombre, o puede ser el apellido, o pueden ser ambos. Pero también se pueden mezclar figuras. Puede ser todos uno, pero lo que nos debe de hacer notar la importancia es que es un rasgo de la persona y esta la puede construir a su libre albedrío, a su interés, a sus posibilidades, a su cultura, a sus necesidades. Es un acto eminentemente personal. Nada más que debemos recordar que lo practicará una y otra vez hasta que domine la forma de estamparla, porque esto le va a dar un acto en cada momento de su vida y tiene que ser la misma. Parecida, altamente parecida, desde luego que nunca va a ser igual la primera a las subsecuentes. Por otra parte,
Esta firma se puede constituir si la persona no utiliza los elementos anteriormente señalados. Puede ser la huella dactilar. La huella dactilar es en el dedo se coloca en una almohadilla y se llena de tinta y ya con eso se estampa. Recordemos que la huella dactilar es única. Los dedos de nuestras manos tienen esas huellas y son diferentes entre sí. Y es un rasgo altamente seguro de la persona. Difícilmente en un alto porcentaje vamos a encontrar que dos personas tienen las mismas huellas. Por eso cuando no hay firma como tal, esto se constituye como firma, la huella dactilar. ¿Qué significado tiene firmar? Bueno, hemos señalado que el significado es una forma de establecer el contacto con los demás a través de nuestra voluntad. En este cuadro de la lámina señalamos un enunciado y significa que es el acto voluntario que demuestra la aceptación y conformidad de un acto jurídico. En este caso, no hay mejor demostración de que estamos de acuerdo en lo que realizamos con las demás personas, en nuestros actos diarios como personas y sujetos de derecho, que la firma. Estamos de acuerdo. Pero para estar de acuerdo, ¿qué debemos hacer antes de firmar? No debemos de preguntar después de que firmamos, sino debemos de preguntar cómo lo hago antes de firmar. Bueno, pues en este caso, la lámina nos muestra que antes de firmar debemos imperativamente leer detenidamente el contenido del documento que pretendemos firmar. No podemos firmar sin haber leído, porque si no lo leemos es como firmar en blanco. Y hemos señalado que la voluntad al firmar aceptamos las consecuencias, salvo la prueba en contrario sobre elementos que hayan permitido que haya confusión, engaño, pero debemos de leer. Si no sabemos leer, tenemos que auxiliarnos de alguien que lo haga y nos explique el contenido. Y entonces ya tomamos la decisión. Pero es importante que lo leamos. No importa si son las letras muy pequeñas. Hay maneras de que leamos detenidamente. Pero leer no solamente es repasar las letras y los enunciados, sino entender. Claro, sí entender. Entender debidamente las consecuencias que provocará firmarlo. Sí, porque hasta nos provoca miedo, terror y pánico que nada más firmemos por firmar. Y hasta se nos hace el mundo oscuro cuando posteriormente tenemos enfrente las consecuencias. ¿Qué podemos hacer para evitar firmar sin haber leído o sin conocimiento? Decíamos, y la lámina nos los muestra, debemos de estar acompañados de una persona de nuestra más alta confianza, la que nos dé lectura, si no lo sabemos hacer, o si lo sabemos hacer, pero el entendimiento no lo permite hacer de momento, pues la persona que nos va a acompañar para leer el documento, nos lo leerá, nos explicará y hasta nos va a poder sugerir la conveniencia o no de firmar. Pero finalmente quien tiene que tomar la decisión para ello somos nosotros. Pero tenemos que conocer previamente qué es, cómo, para qué y desde luego las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Y desde luego podemos agregar que si está de por medio nuestro patrimonio, si está en peligro, con mucho más razón debemos de hacerlo con mucho cuidado, con mucho tiento, con mucha mesura. También podemos señalar en este sentido una de las
principales exhortaciones, prevenciones para evitar incurrir en el error, y a veces el error, pues a veces ya no se puede corregir. En primer término, sabemos que nuestra firma aparece en un documento o en varios documentos, y esos documentos los tenemos que tener con mucho cuidado, guardarlos en lugares solamente que ciertas personas de nuestra confianza lo sepan. Y en esta lámina nos muestra y nos dice guardar con recelo las identificaciones personales donde aparece la firma. Una de ellas evidentemente es la emitida por el Instituto Nacional Electoral, que tiene muchos rasgos de seguridad para nosotros y que nos sirve actualmente como identificación. Y por supuesto que ahí aparece la firma. Entonces, debemos de tomar precauciones para ello. También debemos comentar el especialista en el estudio de las firmas, que es el grafóscopo, que se dedica como disciplina la grafoscopía, en este caso el perito, el grafóscopo, palabra que proviene del griego grafo, escritura, y scopia, observación, y que se emplea para el estudio y análisis de los textos escritos, de tal forma que se pueda saber si se trata de una falsificación o no. En general, la grafoscopía se usa sobre todo en ámbitos como la criminalística o la investigación judicial, pero también en los procesos judiciales, en donde se va involucrado un delito, ¿no? Entonces, eso es muy importante que sepamos el profesionista, concretamente el perito, que va a determinar si esta firma es auténtica o no. Y para ello, más adelante vamos a explicar el relativo y la vinculación que existe, es decir, la constitución de un delito. Documentos donde estampas tu firma. Tenemos un primer acercamiento y tenemos 3, 4, 5 ejemplos. 1, las escrituras. Generalmente en las escrituras de nuestro domicilio, de nuestra propiedad, pues debe de estamparse la firma. Es ante un funcionario que se llama notario. Entonces él nos va a pedir identificación y que coincida, sí, que coincida nuestra firma que aparece ahí con la que vamos a estampar, ¿no? Y entre esas identificaciones, básicamente, pues, la del Instituto Nacional Electoral. En testamentos, que también se hace generalmente entre notarios, nos van a pedir el mismo documento y ahí va a estar estampada nuestra firma. En los recibos, ya sea recibos públicos o privados, en boletas públicas o privadas, es donde estampamos la firma del recibido. Entonces es muy importante ver los documentos en los que vamos a firmar. Independientemente de que sean públicos o privados, estos traen consecuencias legales. En la segunda parte, estos 4 ejemplos pueden ser los pagarés como documentos privados, los cheques, las pensiones, donde vamos a recibir nuestra retribución, nuestro salario. Es importante también la firma, las tarjetas de crédito y otros documentos. Hemos señalado la mayoría de los más conocidos, pero no es de ninguna forma limitativa. Pueden ser otros, solamente son enunciativos. Por otra parte, tenemos también la firma electrónica, que esto plantea el sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de este, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. Desde luego que tiene sus particularidades para la emisión y desde luego que también esto es ante la autoridad gubernamental de carácter fiscal. ¿Cuáles son los beneficios de esta firma electrónica? Pues la firma electrónica aporta seguridad y confianza en las operaciones electrónicas, impulsando el desarrollo e incrementando
de los estándares de calidad en los trámites y servicios que ofrecen las dependencias, entidades federativas y municipios. Bueno, ahora vamos a hablar que si falsifica la firma, ¿en qué se constituye alguien, persona física, que pueda falsificar la firma? Pues se constituye en un delito. ¿Sí? Entonces, el artículo 244 del Código Penal Federal lo denomina falsificación de documentos. Y el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de estos medios. Uno, es decir, fracción primera, poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera. Fracción segunda, aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en el blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero. Estas son las hipótesis normativas. ¿Cuál sería la sanción para el falsificador? El mismo código nos lo señala. Dice que tratándose de documentos públicos, la sanción será prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, la sanción será prisión de 6 meses a 5 años y de 180 a 360 días multa. Es decir, no podemos señalar que solamente sería una infracción, sino es un delito. Y entonces el sujeto activo del mismo, pues se le tendría que aplicar la penalidad a la que nos hemos referido en las láminas anteriores. ¿Qué recomendaciones podemos hacer al efecto? Y que debemos de estar muy atentos a lo que se expresan en estos 3 apartados. 1. Nunca no hacerlo, es decir, no firmar en blanco, en una hoja, en un papel en blanco, que solamente estampemos la firma y se la demos a la persona que nos la está requiriendo. ¿Por qué no? Porque ésta puede anotar una cantidad de datos que no son benéficos, o mejor dicho, son perjudiciales para nosotros y en beneficio de esa persona. No lo debemos hacer. Si no lo hacemos con el texto leído, mucho menos cuando solamente aparece nuestra firma. Segundo, no firmar frente a los demás. Muchas veces las personas están viendo cómo hacemos nuestra firma y tratan de imitarla para cometer actos indebidos e irregulares. Eso lo debemos de hacer de manera secreta y personal. Nunca frente a los demás, porque corremos este riesgo. Decíamos en las láminas anteriores, guardar celosamente, con mucho cuidado, nuestros documentos, sobre todo en donde aparece la firma que pudiese ser utilizada por otros en nuestro perjuicio. Pero es de nuestra incumbencia y precaución de nuestra parte que guardemos todas estas precauciones. Pues finalmente vamos a concluir este trabajo y este tema con una frase. Firma un papel y te encadenarás a él. Que firmar un papel siempre te traiga beneficios, siempre sepa lo que estás haciendo. Cuida mucho tus documentos, sé y aprende dónde vas a firmar. Que siempre tengas un beneficio. Por mi parte es todo. Muchas gracias.